Carlos, buenas. Muy buenas tardes, Diego. ¿Dónde estás? ¿Cómo vas, mi querido? Ahorita estoy aquí en mi penthouse en Berlín, como puedes ver el background de mi... Mentira, no, Me encanta, me encanta. estoy en mi casa en Berlín. Ujú, Desde aquí ujú. te llamo, bueno, ahorita el clima está mejor, está más bonito, cada vez mejorando el clima de verano, ya por fin Ya terminando el el invierno. invierno se está yendo, ¿no? Se siente Sí, poco ya. a poco. Sí, pues te saludo con muchísimo gusto. Eh, Diego, eres un amigo, yo siento que de toda la vida, pero bueno, la gente que te está viendo en este momento, los estudiantes, los jóvenes en el mundo que están siendo fans de nuestro canal, quieren saber un poquito tus orígenes. Estás en Berlín ahora, pero ¿dónde naciste? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poquito, por favor. Mi querido Carlitos, que a veces sí nos conocemos ya bastante tiempo, más o menos unos 5 años. Pero a ver, yo entrando en esos detalles de dónde soy, de dónde vengo, yo soy de ecuatoriano, vengo de mi Ujú, lindo Ecuador, de Quito, ujú, es donde nací, crecí y básicamente fundé mis principios en ujú. Ecuador, Así es. que siempre lo Pues recuerdo con mucho cariño, lo amo a mi país y sí, orgulloso sí, de ser ecuatoriano. claro, qué maravilla, sí. Eso nos trae así el dato de que cruzar fronteras nos hace a veces sacar lo patriota, ¿no? Sí, Como, sí, 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 sí. sí. La verdad que es verdad que uno, como alguien dice, tienes que dejar tu país para después agradecer lo que tienes. Así. Es que Ujú, realmente muy lindo el Ecuador. Tú has estado ujú. ahí, te has dado cuenta Sí, del Ecuador, es muy lindo, la verdad. sí, La tengo la próxima no he gran estado suerte. lastimosamente en México, pero bueno, Ujú. Ya eso ya en vendrá. su momento, ya en su momento. Ya vendrá primeramente. Sí, yo encantado de mostrarte algún día nuestro país. Pero esto me trae también a la cuenta de que sí, a veces no nos damos cuenta la maravilla de país en el que vivimos. Número uno, como decías bien, el clima, Ujú. pero de esto se trata este programa, de hablar un poquito de la parte climática, de la parte medioambiental y de lo que nos puede dar una ventaja si somos más sostenibles. ¿Tú qué estudiaste, Diego? Cuéntanos y cómo fue ese proceso de decisión de qué estudiar. A ver, yo soy ingeniero mecánico, estudié ingeniería mecánica, tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra y de ahí me pasé para Alemania. Para responder también tu pregunta me dijiste qué haces por acá. Bueno, ahora Ujú, vivo y trabajo aquí en Alemania. ujú, Pero antes que todo, creo que la decisión de empezar esta carrera en ingeniería fue tal vez también porque vengo de una familia de ingenieros. Mis ujú. abuelos, mis tíos, primos, mi papá son ingenieros y Súper. creo que desde ese entonces tengo me familiarizo mucho con la ingeniería dentro de todo, a pesar de que creo que soy una persona un poco en el ámbito más social que ingeniero, que no soy tan bueno en matemáticas, no soy tan bueno en cálculos, pero he llegado a un punto que me puedo defender. Pude Ujú, sobrevivir la ingeniería como tal. ujú, Y me gusta el mundo de la ingeniería, sí, ujú. pero que bestia así de ingeniero, ingeniero no me considero. Pero bueno, ahora estoy en este mundo. Pero eres un Sí, ingeniero. Yo creo que, fíjate, hace poco escuchaba un podcast de alguien que incluso ganó un premio Nobel y hablaba de su andar en la universidad, que era muy caótico. Y habla esto también un poquito, me recuerda lo que dices de no ser tan pegado a las matemáticas, pero no claro. puedes pasar una materia de matemáticas de ingeniería si no te aplicas, ¿no? ¿Cómo pasabas esos exámenes de Y matemáticas? eso, justo a eso, voy. ¿Cómo Yo lo creo que lograbas? lo que a mí me realmente me ayudó es, como soy medio amiguero, mi roommate tenía la suerte de que mi roommate era el mejor de la clase de ingeniería. Ujú, Y con él siempre, bueno, él estuvo a mi lado, me ayudaba también, me explicó, me ayudó mucho. Eso sí, siempre tuve la habilidad de poder buscar ese apoyo haciéndome amigo. Sí, ujú, ¿cómo ujú, estás? Así ujú. logré a sobrevivir la ingeniería. Sí, y Pero eso dentro de es todo, sí. ujú, ujú, Le agarré gusto, le agarré ya un poco más de interés a la carrera como tal, pero mi ujú, principal, mi principal herramienta fue, la verdad, llevarme bien, ser ujú. amiguero.
Sí. No, yo defiendo también esa parte, primeramente, de ser amiguero, porque creo que siendo de origen latinoamericano, pues tenemos eso como parte natural, ¿no? Un Sí, sí. poquito. Pero Sí. después es verdad que hoy en día ya se ve de una manera más, la palabra, ya lo sé que a muchos les cansa, pero de una manera más holística. Ujú, Cualquier parte de los trabajos o de las profesiones que veas no puede ir solo apoyado de la parte teórica, ¿no? Tienes que tener otras habilidades, soft claro. skills o las que quieras, idiomas. Yo adoro también los idiomas. Y sin ellas también no puedes salir con una ventaja, ¿no? Ujú, Entre el grupo de gente que te rodea en tu generación, por ejemplo, ¿no? ujú. ¿Qué detalles ves ahí en tu formación cuando estabas todavía en el Ecuador que te sacó adelante? Por ejemplo, las matemáticas supongo que no eran tan fuertes en el Ecuador, quizá cuando en comparación con lo que te enfrentaste en Inglaterra, o eran igual, o cómo sientes que era la Creo que diferencia. en Ecuador, bueno, tuve la suerte también de venir de un colegio privado. En Latinoamérica es bastante común tener la parte privada y la parte también, eh, la parte pública. Ujú, Son- sí, pero es bastante común también la parte privada. ujú, Entonces, la formación de mi colegio se llama Terranova. Creo yo que tuvimos unas muy buenas bases La verdad que yo no me quedé impresionado, a ver, me voy a saltar un poco, pero me quedé impresionado de que estando en la universidad habían cosas que yo en el colegio ya las había aprendido, ya las había visto. O sea, me ujú, sentí y pude decir que tuve muy buenas bases en el nivel general. ujú, Mucha gente del Ecuador tal vez también, o mucha gente en Latinoamérica quiere salir de su país, del país de Latinoamérica en general. Quieren salir porque supuestamente hay mejor educación allá, hay mejor educación aquí, pero no es nada mal. O sea, yo me quedé impresionado de haber salido a Inglaterra, ver un poco más, o sea, intentar ver un poquito más de por qué mucha gente busca salir a otros países, ¿no? Pero ujú, ujú, llego a la conclusión de que la educación que tuve y que tenemos también en Latinoamérica no es para nada mala. Es muy ujú, buena. ujú, Lastimosamente, sí, en la parte privada tienes que obviamente pagar un poco más, pero no es nada mala. Es muy, muy exacto. buena. Sí, tengo una anécdota yo di muchos años clases de inglés en Ya, México. sí. Y en un momento dado, la chica a la que le daba clases tenía a su hijo en una escuela privada y yo estudiaba, ya estaba en la carrera de ingeniería química, pero era muy al inicio. Y quizás segundo semestre o primer semestre. Al fin y al cabo, ella me invita a que yo le diera clases a su hijo por Ujú, cuestiones ahí de matemáticas. Y recuerdo que dije, uy, este niño va a ser un chico fresa, decimos en México, un chico de ujú, mucha lana, que no va a saber nada, ¿no? Le voy a tener que enseñar desde el principio a hacer los despejes o cualquier ujú, cosita ahí de matemáticas, ¿no? Y ujú. de álgebra o lo que fuera. Y no, yo me llevé una gran sorpresa porque él sabía hacer las cosas. Lo único que necesitaba era como que alguien que lo Sí, acompañara y me decía, es que yo sí sé, pero no lo quiero hacer solo. Mira, se hace así y me enseñaba y yo, o sea, sí sabes. Me sí, viene a sí, la sí, mente esto que dices, porque él venía de una escuela privada y su mamá pues quería que saliera a lo mejor preparado, ¿no? claro. Entonces, sí, ella, me acuerdo que me dijo: "Oye, si sabes inglés, ¿a poco le puedes enseñar a mi hijo química o matemáticas?". Y yo así de, uy, no creo. Y al final su hijo sabía, o sea que al final Claro. yo hablaba con ella y eso. Entonces, que muy bien, Diego, me encanta esa anécdota. Y bueno, ¿cómo decides entonces irte a estudiar fuera de Ecuador? ¿Fue un poco Co- apoyado por tus padres o fue una sí, decisión tuya? fue apoyado por mis padres también. Tuve la suerte de que mis padres también pudieron apoyar en eso. Ujú, A mí y a mi ujú, hermana. Entonces, como te digo, creo que existe este estereotipo de que si tú estudias afuera del Ecuador, afuera de Latinoamérica, es un estereotipo. Ha llegado a ujú, este punto que es un estereotipo, creo.
Ujú, Entonces tuve la oportunidad, yo empecé después del colegio, cuando me gradué del colegio, empecé a estudiar en la Universidad de San Francisco en Quito. Estuve un semestre ahí y durante este semestre salió la oportunidad de que pudiera ir a estudiar a Inglaterra. ujú, Entonces lo conversé con mi padre sí me dijo, tranquilo, anda, vaya. Y decidí y tuve la oportunidad de salir del país a estudiar a Inglaterra. Esto fue cerca de Londres. ujú, ujú. Entonces ahí estuve después metido 5 años más o menos de mi vida en el frío de Inglaterra. Pero Sí. sí, respondiendo a tu pregunta, fue apoyado, también fue interés. Tal vez mi hermana ya tuvo la oportunidad de estudiar en Canadá. Ujú, Y viendo que ella también se fue, y bueno, dije, bueno, salió a Inglaterra, suena bien, habla ujú, inglés, ujú, tú hablaste bien inglés, ¿por qué no? Aprovecha, no estaba tampoco tan caro, la verdad, comparando también con precios en la San Francisco en Ecuador. Dijimos, vaya, ujú, why ujú. not? Why not? ¿Y con cuántos años ya hablabas inglés? ¿O en algún momento dado te dio miedo eso? ¿Cómo fue tu Es- experiencia? Uno piensa que habla inglés, ok, en los colegios privados, etcétera, lo que tú tienes es, si hablas buen inglés, tienes buenas bases, pero uno no sabe, o sea, no s- te das cuenta de tu inglés al momento que estás en otro país con full inglés. Entonces yo llegué a Inglaterra y es como, no podía hablar, ¿no? No hablas la boca, te vuelves muy introvertido, te cierras un montón, a pesar de que sepas inglés. Ujú, Pero no sé si es carácter también, pero dentro de todo, bueno, cuesta tiempo en soltar la lengua, cuesta tiempo en acostumbrarse, cuesta tiempo en entender que, ok, hasta hablarlo también cuesta, o sea, hay que romper la lengua, hay que moverla, ujú. y eso cuesta tiempo, sí. ¿Y como cuánto tiempo te tardó eso y cómo te atreviste? ¿Cómo fue ese sentimiento de decir, sí puedo? O, Al momento de llegar, obviamente no entendía nada. Se suma el acento, se suma el modismo, como dicen las cosas. Tal vez en la América Latina nosotros aprendemos el inglés de Estados Unidos, pero al momento del mate en el UK, de todo ese tipo de cosas, es totalmente diferente. Lads, ujú, hay un montón de cosas que a la final, al principio no entiendes, no tienes la menor idea. ujú, Pero con el tiempo te das cuenta, obviamente, hay mucha gente en la universidad que yo fui, hice un pre-college. Entonces ahí también van bastante gente internacional, van bastante gente de otros países que a la final van a estudiar en Inglaterra. Entonces es como una nivelación antes de entrar a la universidad. Es un pre-college, ese es un año que lo hice en Cambridge, no en la universidad, pero en la ciudad. en el área, sí, sí. Entonces, ajá, entonces bueno, ahí conoces gente que está sintiendo exactamente lo mismo que tú. Ujú, Y iba soltando la lengua, obviamente sí sabíamos hablar inglés, pero a tu inglés así arrastrando un poco el latinoamericano por detrás en el acento, ujú, te vas haciendo amigos, te vas abriendo, vas ganando esa seguridad, pero sí, o sea, que será a los 6 meses ya estás más tranquilo, ya sabes qué hacer también, porque una de las cosas más difíciles es también que tú cuando vas a otro país, yo me acuerdo que, ok, perfecto, mis papás me dejaron en el aeropuerto, Dieguito, te queremos, hablar el llanto, macha, papá. Agarras las conexiones, era por Houston, me acuerdo, era Houston, después Houston, Londres. Esa fue tu eh, ruta. mi Ujú, ruta. ujú, Y una vez que llegué a Londres, me recogió un taxi. Un ujú, taxi, llegué a Heathrow y ujú, de Heathrow me llevaron para Cambridge. ujú. Bueno, me dejaron en la oficina de la universidad. Señor López, bienvenido, venga. Le dice, felicitaciones, qué chévere que hayas llegado. Firma aquí, firme acá, perfecto, firmas aquí, firmas allá. Y de ahí te dicen, bueno, tienes que ir A tu a tu dormitorio, accommodation, a tu ajá, dormitorio. sí, Ajá. Entonces, solo te explican, te dicen, aquí está la dirección, sales. Entonces tú con tus maletas y tus cosas dices, bueno, ¿y ahora? sí, Entonces lo que sí, quiero llegar es que cuando tú llegas a otro país, eres cero. O sea, eres ujú, uno en un millón, en uno otro más, ujú, uno más. Ajá, no ujú, tienes que el amigo, no tienes, y bueno, si tienes, qué ujú, increíble, pero ujú, llegas a esa
mi feeling de haber llegado una vez a mi dormitorio era, ok, ves la cama vacía, ves los armarios vacíos y dices, bueno, ¿y ahora Sí, qué hago? Tengo sí, sí, hambre, sí. y no sé, sí, Sí. es ¿Y un... cómo que comías esos días cuando, o sea, Fua, sabías cómo comer o fue algo también duro? no, sí, yo creo que soy una persona que come todo. Ujú, No me hago problema, no me hago. ujú, Entonces, me acuerdo que llegué, bueno, y estaba haciendo frío, era febrero, era más o ujú, menos febrero a finales de enero. Entonces, ujú, también en Inglaterra, y ya sabes que aquí en Europa en general es bien frío. sí, Entonces, te tienes que primero, una es acostumbrar al clima. Tienes que, para mí era creo que mi primera vez en Europa, en un frío. Tienes que después de entender cómo funciona esto de la doble media, después que si te mojas, uf, todo es una ciencia. ujú, Y ujú, me acuerdo que llegué, bueno, salí del dorm y creo que dije, había un lugar de hamburguesas, no me acuerdo muy bien, o unas ujú, carnes y papas, solo fui y dije, es ujú, el número uno, déme, ya, ya ujú. comí, ya, Ajá, okey, tranquilamente. ya. Sí, es todo un tema ese, ¿no? Esas experiencias también te van forjando carácter, ¿no? Claro, claro, Sí, claro, sí, claro. sí, ahí van. Aún nos reímos bastante aquí en casa por los recuerdos del, no sé, cómo eran los baños, cuando te toca compartir o cosas así. También. Cuando escuchas a los deportistas de élite también que salen de su país y van a hacer Ujú, otras cosas, es también muy parecido a algo así, ¿no? O a los ujú, jovencitos también que se van en alguna delegación de deportistas a una olimpiada o así, ves que claro. la sufren, son historias más o menos parecidas y da gusto vivirlas, también es Sí, bien, sí, sí. porque te forjan, al final Creo que es no, necesario. no te van a recoger la basura, sino que la No, tienes que recoger tú, ¿no? tú lavas, Tú tienes que lavarte tu ropa, tú eh, tienes que lavarte tus trastes, ¿no? Por todo. ahí que dice uno, mi mamá toda la vida, o si No. tenías gente que te pueda ayudar, pues lo Ujú, hacían por ti, ¿no? Pero a mí en ese sentido también me forjó mucho y es interesante. A ver, ¿cómo pasa después la decisión de dónde quiero trabajar, qué quiero hacer? ujú. Porque ya tienes años de experiencia y ahora estás, pues bueno, vamos ahí poco a poco hacia ese camino Ese salto. profesional. Ujú, ujú, Creo que toda la parte laboral, profesional mía se empezó a forjar también tal vez por la conexión que tuve con mi padre y los negocios que él hacía. O sea, él tuvo, como conoces Flotwick en general, ujú, Flotwick es la empresa alemana y ellos venden esta marca. Ya hace muchísimos años vendían en el Ecuador. ujú, Entonces, obviamente, sí, siendo mi padre, teniendo esa oportunidad de utilizar esa conexión y conociendo ya un poco sobre las máquinas, conociendo un poco sobre la empresa, durante mi carrera en Inglaterra quise hacer un practicum, como lo dicen, una ujú. práctica en la Sí, empresa. Entonces, bueno, sí. les escribí, les dije, ¿cómo están, señor? Bla, bla, bla. Ujú, Estoy trabajando, estoy estudiando ahora acá. ujú, ¿Es posible hacer una práctica con usted? Me dijeron, sí, bienvenido, puedes venirte 3 meses. Entonces, durante mi periodo de estudiante, un verano decidí hacerlo en Alemania. ujú, Y es donde fui 3 meses a Vilsbiburg, ahí donde la ujú, fábrica de Flotwick. ujú, Entonces ahí empiezas a conocer gente, empiezas a conocer ya un poco más del medio. Siempre también me involucré en reuniones que también tenía mi padre con esta empresa. O sea, dentro de todo, yo me empecé a involucrar por la ventaja que tuve de mi padre, sí. ujú, ujú. O sea, Sí. utilicé esa card de que, ok, perfecto, aquí puedo empezar con experiencia laboral y la Ujú, utilicé. Y creo ujú, que así me empecé a encaminar yo en las cosas que hacía, en mis decisiones de después terminar en Floodback también. ujú. Eso creo que fue lo que realmente empujó, me ayudó a mí a poder Sí, hay muchos. empezar. Ujú, Ujú, ujú. Hay muchas experiencias, ya a lo largo de lo que yo he visto, donde ujú, ves que algunas empresas, de corte familiar
incluyendo Floodback, por ejemplo, o Sí, otras, también, lo digo, lo repito, no hay continuidad. A veces eso es algo que también apaga a las estrellas, a las grandes empresas. En este caso, siempre va a haber gente, ¿no? Hay haters y hay fans, ¿no? sí. Entonces, hay quien va a criticar ese camino y hay quien lo va a aplaudir. Yo, en mi Mm, caso, me duele más ver una empresa que cae porque los hijos no tuvieron un interés, ¿no? ujú, Pero en este caso, tú así abriéndote tanto como estás contando tu historia, que me encanta, sí, que tienes sí, el valor de contarla así, pues yo lo veo positivo porque es también como ese reflejo del buen trabajo realizado por una sí. empresa, la de tus padres, y luego el trabajo conjunto de otras, ¿no? Que colaboran, porque hemos visto, hay muchos ejemplos, o sea, hay muchos ejemplos de Ujú, empresas grandes, pequeñas, desde una panadería o un consultorio dental, hay muchas cosas que pueden ujú. terminar por no darle seguimiento porque los hijos tienen otros intereses, ¿no? Claro, pero eso también creo que es algo que está bien. Bueno, eso es creo que nos desviamos del tema, pero si es que alguien no tienes interés, no necesariamente tienes que forzarte a ti mismo he tenido varias personas en Ecuador también, amigos de mis padres, que me dicen, hey, qué bueno que a ustedes les guste, a mi hermana y a mí, lo que estamos haciendo. Yo lo hago, llegó un punto que también yo me dije, Diego, a ver, ¿tú quieres también trabajar con tu padre después? ¿Eso es un mundo que te gusta, sí o no? Ujú, ujú, Por mi lado, yo siempre le respondí que sí. Me gusta ujú, la posibilidad de proyectos que existen, me gusta las oportunidades que existen también. ujú, Entonces, yo por ese lado sí, pero por el otro lado hay muchas veces que los hijos no quieren hacer eso, claro, pero lo cual ujú, está bien. También está también muy bien. respetable. Sí, Ujú. exacto. Sí, y esas oportunidades, por ejemplo, Diego, sin afán de que sea esto, lógicamente, es, es muy bueno hablar de la empresa de tu Ujú. empresa, pero sin un afán de ponerla así como en un pedestal, pero ¿qué oportunidades ves? ¿Qué es lo que tú quieres para lograr algo? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te interesa más? Se me perdió un poco la pregunta ahí. ¿Cuál es tu enfoque Sí, o sea, por en? ejemplo, en ese sentido, yo diría, como estamos en ventaja sostenible Ya, y tratamos temas de medio ambiente, ya. tú en tu empresa, por lo menos en lo que toca a la relación que hemos tenido con ellos, en mi área, pues sí tiene que ver con el medio ambiente, con el tratamiento de aguas, ¿no? Ya, perfecto. Entonces yo te pregunto, ¿tú qué oportunidades ves? ¿A dónde quieres llegar en Ya, ese panorama? ya. Ujú. En ese lado, en lo personal, bueno, Sí, en lo personal y en la empresa. Ajá. yo lo que veo realmente es que tal, bueno, para poderte aclarar esto, tengo que decirte que yo, como te dije desde un principio, a mí me encanta Latinoamérica como tal. Ese es mi enfoque de oportunidades. Yo vine acá a Alemania o salí del país para poder ganar experiencia laboral en otro país, trabajar en otro ambiente. Eso creo que resume toda mi experiencia de estar por acá. Pero mis metas personales se enfocan en Latinoamérica, poder sacar proyectos allá, poder hacer las cosas bien, poder ver. Hay un montón de cosas que se pueden hacer allá. Ves que tal vez también, me imagino que en México también, si tú tienes una buena oportunidad de construir una buena planta de agua, de tratamiento de agua, lo puedes hacer. Ujú, Entonces yo ujú, por el sector privado, viendo que tenemos esta empresa familiar, tenemos esta herramienta para poder llegar a ser una muy buena, eh, sí, dejar una una, huella en la exacto, parte ambiental, claro. sí, sí, es que Ujú, a mí, sí, que me enfoco por ese lado, yo con empresa familiar, empresa del sector privado, con experiencia también fuera del país, lo que yo quiero lograr, regresando en Latinoamérica o en el Ecuador, es poder ser parte de la ingeniería o construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Ese es lo que mi enfoque, ujú, ujú, me encantaría ser ujú, parte de, ujú, de ese de- futuro de de tu ese futuro. país o de América Es- Latina, ¿no? sí, Sí, yo creo que
esto es donde todo esto se vuelve una sostenibilidad, porque el tema que estamos hablando, porque a través de generaciones que se van encontrando, la mía, ahora la tuya, tú con tus padres, hay gente que nos hemos dedicado al tratamiento de las aguas servidas o residuales por muchas generaciones y nos vamos encontrando y vamos haciendo equipo Mm, y parece una pequeña, eso se dice en muchos lugares del mundo, que la gente que se dedica al tratamiento del agua es como una pequeña familia y que siempre somos los mismos y que siempre estamos ahí, a veces aprendiendo por aquí y por allá. ujú. Y simplemente me das pauta a dar ese comentario, porque es positivo, yo lo veo hasta cierto punto positivo, pero siempre hacen falta más manos, ¿no? Y es aquí Claro. también nuestro mensaje para este capítulo. Métanle interés técnico, mecánico, eléctrico, mecatrónico a la sostenibilidad, al tratamiento de las aguas, la remediación de suelos, que hay mucho por hacer, Exacto. ¿no? Hay bastantes cosas que ahora estoy metido en la remediación de suelos, como Mm, lo acabas de mencionar. ujú, Eh, Hay un montón de proyectos. Hay sí, que sacarles de juego. Y si lo haces bien, eso te da más que en general. Creo que es un sentimiento personal muy bueno si es que lo haces con reglas, lo haces muy bien, dejas las cosas como son, a lo alemán más o menos, pero también con la flexibilidad latinoamericana. Eso ujú, me gusta a mí. Yo creo que ujú, Alemania y Latinoamérica, los dos es un buen complemento. El uno es muy recto, el otro es un poco muy flexible, pero si se llega a tener ese tipo de proyectos como tal, es buena idea. Me gusta a mí mucho siempre el mix. totalmente. Estoy totalmente de acuerdo y ojalá que así siga. A veces tengo ciertos comentarios con respecto a el financiamiento de esos proyectos, de por qué se tiene que cobrar, ¿no? Sí, Por el agua, si esto está en los, pues sí, en los derechos humanos, ¿no? El tener el acceso al agua, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esos costos o de esas inversiones y de que por qué no se dan a veces las cosas casi, casi que de gratis? ¿Por qué tiene que haber siempre el tema del dinero? ¿Cuál sería ahí tu perspectiva, tu opinión? tú dices, ahorita lo que se me vino a la mente son proyectos en Latinoamérica o Ujú, sí, 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 en general, sí. O sea, mi pregunta viene más en el sentido de que hay movimientos, ¿no? Grupos que piensan que por tener el derecho al agua, pues que todo eso casi casi que no debería costar, ¿no? no, pues, pero, o sea, Pero ya pero te entendí, ya y te y a entiendo. partir de ahí, nos vemos como, algo se ve de manera negativa que el financiamiento de repente no exista, o sí existe, pero solo atiende a estos o a los otros. ¿Cómo ves ese tema? Puf, o sea, así bien deep no conozco ese tema, pero lo que se me Ujú, vino a la mente fue que, bueno, hablo del agua industrial, tal vez, que realmente si está contaminada el agua, obviamente hay que tratarla, obviamente hay que meter maquinaria, obviamente hay que meter una tecnología detrás de eso que ujú, para cuidar y reciclar el agua como tal. Y eso ujú, tiene un costo, o sea, no son la maquinaria y todo ese tipo que no es gratis. Entonces, te ujú, diría que también alguien tiene que hacerse responsable también. Si quieres agua, ok, perfecto, pero te la tengo que limpiar, te la ujú, tengo que poner para que te la ujú, puedas tomar, te la tengo que poner hábil, o sea, realmente, ujú. pero creo que por ese lado, obviamente, se necesita un costo de Sí, o sea, tratamiento. creo que incluso podríamos hacer el círculo en esta conversación, como cuando tú estabas esos primeros días que estabas en Inglaterra y cómo se veía lo del agua, lo de ir a la ducha, lo de ir al retrete, al baño, al Ujú, toilet, y cómo se ve en otras partes de América Latina eso, ¿no? O sea, por ejemplo, que en ciertas partes de zonas no tan privilegiadas o cero privilegiadas, ujú, ujú.
cómo se ve una ducha, cómo se ve un retrete, cómo se ve, ¿no? El acceso a agua potable. Entonces, como confrontar estas dos realidades es importante porque, como dices bien, una tecnología cuesta, pero por otro lado está la necesidad en donde la gente a veces no tiene el acceso económico. Y ahí es donde se crean este tipo de conversaciones o de, Ya. sí, de discusiones de cómo, o sea, ¿por qué me cobran el agua si ni tengo agua, no? Entonces, ¿tú Bueno, cómo ves este tipo de eso, situaciones, no? eso también está, lastimosamente, eso ya es tal vez la realidad que vivimos en ese lado. Mm, No tengo no tengo realmente una palabra o una oración que pueda verse que se pueda solucionar eso. O sea, ujú. realmente qué pena, es No, no, lastimosamente. no, no, para nada, no, cero pena. Así es. Ujú. Sí, por ejemplo, vamos a agarrar el tema de una cadena hotelera bien establecida en una parte del mundo, la que quieras, de América Latina, puede ser. Y al lado el hotelito familiar de seis casitas y ahí no hay servicio de agua residual, no hay servicio de duchas con presión, ¿sabes? Y el otro que tiene 200, ahí sí hay agua, ahí sí hay presión de agua al ducharse. Ujú. eh, ¿Cómo se logró eso? Y la gente va a decir, es que a ellos no les dan y a estos sí. Tiene que ver ahí la tecnología, tiene que ver ahí el dinero, tiene que ver qué. O sea, en este Porque mundo como es, si ves, o sea, si lastimosamente. ves como eso, esas Sí, dos, sí, sí. y están en la misma calle, vamos a Es, decirlo, sean ¿sabes? vecinos, el Son uno en la parte vecinos, de el uno al atrás. lado En del la otro. parte de Ajá, atrás, ajá, la gente que no tiene agua, ajá, y en el edificio ajá. tiene agua. ¿Eso es porque son más inteligentes, o es porque tienen más dinero, o es porque tienen más tecnología? Yo veo que es egoísmo ahí. Eso es egoísmo. Sí, Egoísmo puro y sí, puro. sí, no sé, amigo. Sí, son, Es tal vez, sí, yo lo veo como egoísmo. No poder trabajar o no poder, sí, trabajar en convenio, o sea, en conjunto con, ujú, ujú, en general. Porque, ujú, bueno, es un tema muy amplio. Se me viene a la cabeza un montón de privado, estatal, privado, un montón de cosas, pero sí, creo que es solo egoísmo humano feo ujú, de no ujú. poder hacer algo, si tú la tienes, por último, conversar con las personas que están ahí y decirle, miren, a ver, yo puedo darles agua, podemos hacer este tipo de cosas, todo se puede hacer, Todo se puede arreglar, ajá. todo se puede arreglar, pero es Ujú. conversar, sentarse y, no sé, complicado el tema. Sí, no, me parece una solución que yo apoyo al 100%. Me gusta mucho esa lectura que haces. Hay que tener el valor, ¿no? De decir cuando alguien necesita Sí, y también el valor de decir como yo tengo, yo puedo dar, ¿no? Y ahí es el egoísmo que dices, deshacerse de ese egoísmo. Me gusta mucho ese approach que le diste. Creo que es la manera correcta. Y te agradezco mucho estas palabras. no, tranqui. Están muy bien esas Ya puedo respuestas. decir como la experiencia de vivir aquí en Alemania como tal, me ha gustado mucho el aprender a convivir con los demás. O sea, es bastante, hay una palabra, se me fue el nombre, pero es convivir con los demás, ser abierto a ver, tú sabes que jugamos tenis, tú también juegas tenis, yo también juego tenis. Y algo que me encantó siempre de vivir acá en Alemania fue que hicieron, o sea, el club como tal, cuando tú perteneces a un club de tenis, cuando te dicen, ok, tal día vamos a abrir la temporada de tenis. Ujú, Abril, son principios de abril. sí. Y tal día, de tal fecha a tal fecha, vamos a arreglar el club, vamos a hacer las canchas, vamos a preparar las canchas. Viene un camión gigante, deja la arena y llaman a la gente a que vaya a hacer las canchas. Esos son socios, son como nosotros, puede ser el fresa, puede ser el que no tenga tanta plata, puede ser puede ser el vecino, puede ser el feo, pero todos van a trabajar.
Y son todos van a chicas o son ayudar. chicos, Chicas, son los chicos, chiquitos, los grandes, el exacto. viejito, El totalmente. chiquito se pone guantes, saca Ujú, la hierba ujú, mala, el otro, la chica igual agarra la pala, empieza con pico y ujú, pala. Eso ujú. a mí me encantó y habla mucho de que así sean las clases sociales, etcétera, sean negros, te piden que vayas a ayudar. Eso es Son algo que me gustó sociales pero muchísimo. democráticos, ¿no? Sí, sociales, pero demócratas. Sí, Sí, esto me encanta, Diego. Esa observación es súper importante que la hagas. ¿Puede ser que estabas buscando la palabra empatía? ¿O era, no era no era esa? Ah, ok, ok. no, no No, era no, ok, empatía, era otra, ok, ya. era otra palabra. Ujú. Sí, no, pero vas muy claro también en el punto que dices. Creo que sí nos hace falta meter todos las manos. Sí, Que esto es, el mundo es de todos, y el clima es de todos, el agua es de todos, y hay que meterle todos mano, ¿no? exacto. Ya. Ujú, Entonces, así regresando al tema del hotel y las personas sin agua, el del hotel, si conversas con las personas sin agua, pueden llegar a algo, pueden poder tener algún convenio, pueden llegar a trabajar. Mira, si los chicos las personas que no tengan muchos recursos y dicen, ok, mira, podemos trabajar también para el hotel, podemos, ujú, etcétera. Todo ujú. eso, puede que todo eso tenga agua. Entonces, por ahí creo que fuera mi solución. Increíble, Diego, increíble, me encanta. Pues te agradezco mucho estar aquí en Ventaja Sostenible. Pues, Carlene, Estamos con un súper invitado, Diego López, desde Berlín, desde el Ecuador, con el corazón también desde el Ecuador. sí, ¿Algunas palabras siempre. finales? ¿Alguna reflexión que quieras dejar hacia el futuro o hacia tu Que presente? no es siempre es fácil también dejar así el Ecuador o los mismos, ahí existen los mismos problemas que existen en el Ecuador, existen también aquí en Alemania o en el primer mundo. Es exactamente lo mismo. Eso lo puedo asegurar. Firma. Mismas caras, mismo malas caras te encuentras allá y las mismas malas caras te encuentras aquí. Ujú, Pero es ujú. nada más hay que mantenerse siempre positivo donde vayas y Sí, buscar la manera de sobrevivir. sí, 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 totalmente de acuerdo. Y creo que es un buen ejemplo el tuyo también, porque has hecho buena mancuerna, siempre te has sabido colocar, como lo has mencionado en tu experiencia de vida, has sabido encontrar aquel chico que te enseñaba matemáticas o el Sí, respaldo de alguien que te dé un consejo para ir a dónde o acá o a estudiar. positivo, Y amable eso es y bueno. sí. Exacto. No, no, no. Muy bien, Diego. Te deseo mucho éxito y seguramente estaremos aquí en otro capítulo en el futuro. ¿Eh? Gusto, pues, Carlens, con E- gusto. Encantado, Diego. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por estar Ya aquí. pues, mi Carlitos, hablamos.